Hoy día vamos a ver técnicas de auditoría que en realidad no son las técnicas, formas de poder auditar, sino son conceptos y son prácticas de comportamiento que debemos tener claro tanto del lenguaje como de formas de poder enfrentar una auditoría. Esto no lo enseña, yo no he visto ninguna parte que lo enseñe, normalmente lo estoy enseñando yo, ¿ya? Y esto lo agregué como una parte de la materia que es de, digamos, de este tema de sistemas integrados de gestión, ¿ya? Déjame compartirte la diapositiva. Esto lo voy a subir ahora. Bien. Técnicas de y esto va a ser lo último que vamos a pasar en materia y lo que vamos a ver en la próxima clase, que nos vamos a volver a juntar el 14. Acuérdate que el 7 no vamos a tener clases, feriado, igual que el 8. El 14 y el 15 vamos a ver cosas generales, vamos a repasar un poco la materia, que lo que hemos visto. Pero el 14 vamos a ver un caso de auditoría, que es muy simple. Yo subí dos en el portal, así que el primero, que es la reunión inicial, esa vamos a revisar, ¿ya? Y vamos a ver si es que hay hallazgo o no. La segunda se los dejo a ustedes de regalo ahí para que le echen un vistazo, es un poco más largo. Y es un caso que yo ocupo normalmente en formación de auditores líderes a nivel nacional, ¿ya? Las técnicas de auditoría yo las fundamento principalmente en un contexto del tipo de comunicación que existen dentro de la sociedad humana. ¿Por qué? Porque las auditorías son tipos de comunicación. Uno tiene que ir a comunicarse con el auditado para poder rescatar información que nos interesa a los auditores. Bueno, y los tipos de comunicación, vamos a ver la definición, dice comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En ella intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar este proceso. Entonces, claro, entonces, la definición de comunicación, que es el acto en que un individuo y otro establecen un contacto, y aquí hay elementos distintos que hacen que faciliten o que pueden detener la comunicación. Teniendo claro eso, podemos saber que existen dos tipos de comunicación, ¿ya? Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías. La comunicación verbal, que es la que estamos acostumbrados a usar, y la comunicación no verbal, que es la que vamos a ver ahí en un porcentaje, cuánto influye dentro de lo que es la comunicación en sí. Esto los auditores lo tienen que saber para poder entender un poco cómo actuar dentro del entorno de un contexto de auditoría. Veamos la comunicación verbal. ¿Qué es lo que es? Se refiere a las palabras que se utilizan, a las inflexiones de la voz, el tono de la voz, ¿ya? Eso lo hacemos todos los días nosotros como seres humanos. Y la comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes: el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de los brazos, las manos, la postura, ¿cierto? La distancia corporal, etc. Esa es la comunicación no verbal. Los elementos que normalmente intervienen en la comunicación, y esto nos vamos a recordar un poquito de lo que es educación básica, cuando nos enseñaban en ciencias naturales o en ciencias en general, los elementos de comunicación, donde obviamente hay un emisor, ¿cierto? Hay un receptor. Esto viene con un ejemplo con el teléfono, pero es lo mismo. Hay un canal o un hilo telefónico, le llaman, un canal que transmite, que es el entorno, que es parte del contexto, y obviamente un mensaje y un código de lenguaje que se ocupa para poder transmitir la información, ¿ya? Esto puede parecer muy básico, pero cuando nos enfrentamos a una auditoría, ¿ya? Para poder saber, tenemos que conocer el contexto donde estamos pisando, ¿ya? Donde estamos involucrándonos como auditores, porque si no sabemos qué es lo que hay en el entorno, la comunicación puede ser perjudicial y no ser correcta. Ahí, perjudicial tanto para el auditado, que puede entender mal, como para el auditor, que puede comprender mal la respuesta que está recibiendo por parte del auditado si es que no se comunica bien, si es que no hay un canal adecuado de comunicación.
Esto ha ocurrido mucho, y yo he visto muchos errores de auditores, ¿ya? Que se expresan mal, que el contexto es equivocado, y el auditado responde cosas que no tienen nada que ver con lo que te están queriendo preguntar. Entonces ahí hay que tener cuidado porque ya revisamos, por ejemplo, los principios de auditoría de la ISO 19011 2018, donde hay una parte donde dice que hay que tener un adecuado comportamiento, y ese adecuado comportamiento tiene que ver con los tipos de comunicación, ¿ya? Veamos la comunicación verbal, ¿ya? El tono de la voz es muy importante. Es la suma importancia, o sea, es de suma importancia el tono de voz, la forma como se dicen las frases y la fuerza que se le dan a estas cuando se está comunicando una idea principal. Esto es sumamente importante a los auditores. ¿Por qué? Porque si no se comunica en forma adecuada la idea o lo que se le está pidiendo al auditado, vamos a tener una respuesta equivocada y no vamos a lograr conseguir lo que estamos buscando como auditores. Entonces, yo aquí les coloco dos ejemplos. Presencialmente es más fácil explicarlo, pero por ejemplo, la frase de Paulo Coelho, el gran escritor brasileño, hay una frase de uno de sus libros que dice: el Señor solo exige que de las personas aquello que está dentro de las posibilidades de cada uno. Y la otra frase es de este gran compositor y músico Bob Dylan, ¿ya? Norteamericano, dice: siempre hemos sentido lo mismo, solo que lo vemos desde un punto de vista diferente. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, la frase de Bob Dylan, ¿ya? Como ejemplo. Aquí va a depender de la impostación de la voz, el cómo uno comunica. Porque si yo digo la frase, siempre hemos sentido lo mismo, solo que lo vemos desde el punto de vista diferente. Esto es una voz plana, ¿ya? No hay impostación de la voz, ni de la voz, etc. Entonces, va a depender de cómo nosotros comuniquemos verbalmente, es cómo se va a transmitir o lo va a recibir el receptor. La forma como yo lo dije, ya es plana, así que ahí hay un mayor esfuerzo del receptor para tratar de comprender esta frase. ¿Por qué? Porque es lineal, plana, no se le da importancia a ninguna frase ni a ninguna letra. Pero si cambiamos un poco la entonación de la voz, por ejemplo, siempre hemos sentido lo mismo, solo que lo vemos desde el punto de vista diferente. Entonces, la, la impostación de la voz, la fuerza de la voz, se va hacia lo solo y lo vemos, ¿ya? Y anteriormente lo mismo. Entonces, solo lo vemos lo mismo. Entonces, qué es lo que significa esto? Significa que solo el punto de vista lo vemos en relación a lo mismo, a pesar que el punto de vista es diferente. Entonces, la transmisión del mensaje es sumamente importante. Yo acá les dejo varias frases, ¿ya? Para que ustedes puedan practicar. Esto además sirve como parte de la gramática del lenguaje que nosotros debemos ocupar como seres humanos, sobre todo con el castellano o español, que es uno de los idiomas más difíciles de expresar. Porque tenemos un español chilenizado, ¿ya? Que tenemos mezclas de palabras aborígenes, o sea, específicamente de mapuches, con palabras incaicas, ¿ya? Y se mezclan con el español. Pero, por ejemplo, un ejemplo aquí, por ejemplo, las expresiones de adición, que suman algo, ¿ya? Cuando estábamos conversando algo, yo les puedo indicar, la prueba no va a ser tan difícil, ¿ya? Va a tener la materia que hemos estado pasando en esta tercera unidad, y vamos a presentar tres ítems en promedio, como siempre lo hemos hecho. Además, vamos a incluir ya algunas definiciones básicas que ustedes van a tener que buscar, ¿ya? Por el contrario, ya no vamos a tener, digamos, cálculos ni vamos a realizar algún tipo de números, básicamente hacer cálculos numéricos. Entonces, cuando hablamos de esa forma, podemos ir conectando frases, ¿ya? Por ejemplo, en el insistir, ¿ya? Subrayo lo que he dicho porque es lo más importante, ¿ya? Por ejemplo, en oposición, aún así, usted puede tener razón,
pero esta fundamentación puede también estar dentro del contexto que está explicando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden practicar, aprendes unas dos o tres, ya, yo creo que con eso estarían, tendrían un mejor léxico dentro de ello. Yo me he aprendido varias de estas, de hecho las ocupo cuando converso, ¿ya? El otro tipo de lenguaje de comunicación es el lenguaje no verbal o comunicación no verbal, ¿ya? Aquí nos vamos a encontrar con una sorpresa, porque si bien nosotros podemos estudiar gramática, podemos tomar un curso de oratoria y podemos ser un buen comunicador, como lo hacen los políticos, algunos académicos, ¿cierto? Empresarios, etcétera, para poder comunicar adecuadamente en forma verbal sus, digamos, sus temas en general. Pero la comunicación no verbal es el 93% de la comunicación del ser humano y solamente el 7% es la comunicación verbal. O sea, nosotros estamos toda la vida creyendo de que nuestra comunicación verbal es la comunicación masiva que existe. Y estamos equivocados. Es la no verbal. Cada vez que nosotros podemos mover las manos, la cabeza, las facciones de la cara, es un tipo de comunicación. Hay un video muy bueno que realizó History Channel, por allá, creo que fue por ahí en 2015 o 2004, no, perdón, 2004 por ahí, que se llama Comunicación no verbal, eh, o algo por el estilo. Búsquenlo en internet, está en YouTube, está en español, dura como 1 hora 20, pero muestra a varias celebridades como a Clinton, el expresidente de Estados Unidos, cuando dijo que él no tenía nada que ver con esta niña con la que tuvo relaciones en la Casa Blanca, y hay 4 especialistas que hacen un estudio del comportamiento no verbal, las cejas, cómo las arrugaba, cómo se ponen las manos, todo eso tiene una comunicación y transmite una cantidad de información enorme. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los auditores? Mucho, porque uno tiene que fijarse mucho cómo uno, primero, transmite corporalmente y verbalmente, y qué es lo que está recibiendo el auditado, la persona contraria, ¿ya? Y observar. Hay gente, yo he visto, auditados, que está tan temeroso de la auditoría que quedan mudos y no hablan nada, quedan en shock, y se les nota en la cara y en los ojos, ¿ya? Entonces eso también uno tiene que ir reconociendo ese tipo de problemas para poder calmar a la gente en temas de auditoría, porque la auditoría es solamente una revisión del proceso. Esas son las auditorías de gestión, del proceso, no de las personas, ¿ya? Y aquí hay, bueno, algunos ejemplos que les voy a dejar: la autocensura o los pensamientos críticos que quiere dar, por ejemplo, taparse la boca. Cuando uno conversa y se tapa la boca, uno se está autocensurando, no hablar de más, ¿ya? O el famoso dedo regulador, ¿ya? Para captar la atención. Si no es un dedo, pues también un lápiz, ¿ya? Muchos profesores cuando conversamos, un lápiz. Yo esta práctica la hago en algunos cursos cuando no hay mucha atención en la clase presencialmente. Yo tomo un lápiz y empiezo a indicar con el lápiz a las personas, y esto es como invasivo, ¿ya? Levantar indicar que es una posición de poder, ¿ya? El dedo, el famoso dedo de Ricardo Lagos cuando apuntó a Pinochet en la televisión y todo el asunto que se hizo famoso. Bueno, ese es el lenguaje no verbal. El desacuerdo, cuando uno se frota la nariz, conversando, está medio nervioso y se frota la nariz, es porque no estás de acuerdo con lo que se está conversando. Y así mucho más. Yo aquí les dejo incluso el autor y la página, que pueden buscar el autor por internet y pueden buscar, hay muchos más, porque esto también está en internet, ¿ya? Y bueno, hoy día no lo vamos a alcanzar a ver, pero vamos a ver el caso de auditoría eh, la próxima clase, ¿ya? Y eso sería la clase de hoy día, bastante corta, pero tenía que pasarles algunas técnicas de auditoría para entender cuáles son los canales o los tipos de comunicación. Ahora, auditar es todo, y la única forma es practicarla, ¿ya? Yo les voy a pasar la teoría, pero va a llegar un momento a lo mejor que algunos sí se van a dedicar a esto y tienen que tomar, ojalá, un cursito de oratoria. Es súper bueno para poder, porque no le enseñan solamente a hablar, sino le enseñan a gesticular todo lo que es el lenguaje no verbal. Súper bueno, ¿ya? Eso, por don Cristian. La materia se las voy a subir ahora
para Ok, que la puedan tener, ¿ya? Y puedan echarle un vistazo, ¿ya? Por lo menos este archivo y los dos casos ya están arriba, así que. Y este video también lo voy a subir más ratito, ¿ok? ya, profesor. Ya, pues. Nos vemos entonces, don Cristian. Cuídese mucho. Igual Ya, usted, profesor, que tenga una buena tarde. llame a Claudio y dile que me llame de parte mía si que necesita algo ahí con el vehículo. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Nos vemos. Chao, que Adiós. esté bien.